importancia del desarrollo de las habilidades sociales en los niños de una generación tecnológica. Está con nosotros la psicóloga María Lourdes Fuentes, es psicóloga clínica y educativa, y vamos a hablar con ella este tema. Adelante, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos justamente tratando de concientizar un poco de la importancia de las habilidades sociales hoy en día. Vamos partiendo del concepto de qué es habilidades sociales. ¿A qué le llamamos habilidades sociales? Habilidades sociales abarca en realidad muchas capacidades, un conjunto de capacidades. A veces muchas mamitas o muchos papitos creen que las habilidades sociales solo radican en la interacción que los niños tienen en el momento de jugar con otros niños. Sin embargo, las habilidades sociales implican muchas capacidades que engloban en general a la conducta humana. Y están ligadas, netamente abrazadas a lo que son las famosas habilidades blandas, que hoy día muchas empresas invierten en estos programas de habilidades blandas para adultos, ¿no? Sin embargo, vienen ya desde la base de las habilidades sociales, desde la infancia, y es algo que realmente estamos un poco dejando atrás y estamos un poco olvidando la necesidad de trabajar las habilidades sociales. Es que como que a veces los padres, en ese afán de querer que nuestros hijos tengan todo y que lo aprendan todo, dejamos de lado un poco justamente las interacciones, la importancia que tiene. ¿Cuál sería ese impacto de las habilidades sociales en nuestros niños y niñas? Al estar hoy en día, por la misma situación coyuntural en la que uno vive, donde todo es más deprisa, donde todo es inmediato, donde todo se hace a través de un botón, ¿no? Esta inmediatez a nivel psicológico y a nivel social nos está llevando a un tema donde nos estamos olvidando de desarrollar capacidades como la paciencia, la tolerancia, la aceptación, el autocontrol, el liderazgo, la resolución de conflictos, la autoestima, la autogestión de nuestras propias emociones. O sea, estamos abarcando muchas cosas, ¿no? Es grande. Entonces el impacto más adelante en las futuras generaciones, definitivamente al ser una era tan tecnológica, tan limitada en la interacción, de no poder salir a los jardines, a un parque, o a interactuar fuera de cosas que sean sobreestimulantes como los videojuegos o ese tipo de cosas, sí va a crear un impacto en las sociedades futuras. Definitivamente la conducta social en las futuras generaciones va a repercutir mucho en nuestra interacción, ¿no? Y aquí el rol de los padres es fundamental, imagino, en el sentido de que, bueno, por naturaleza ellos son muy tecnológicos y como que se inclinan más a lo que es tecnológico, pero eso también, si no tiene un equilibrio, trae una consecuencia, ¿no? Entonces, qué difícil es para los padres poder a la vez como que dosificar eso sin ir a los extremos, ¿no? De dosificar el tiempo en la cual puede hacer uso de la tecnología, que es lo que le encantan a los niños, pero también les encanta jugar, participar, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones nos puedes dar a las mamás que a veces nosotros decimos, no, pero está bien porque vemos que aprende, incluso usa otro lenguaje, el niño que usa también la tecnología y que para más tiempo con la tecnología, ¿no? Yo siempre digo que todo lo que el mundo nos ofrezca siempre va a ser bueno y todo va a tener un pro y un contra, ¿no? Es como decir, comer verduras es bueno, pero comer solo verduras sin exceso también puede ser contraproducente, ¿no? O sea, no siempre todo va a ser bueno cuando vamos justamente a estos polos, ¿no? Yo ahora estamos justamente viendo el tema de la concientización de la necesidad de las habilidades sociales, ¿no? Entonces, yo invito mucho a las mamás a que puedan entender y asumir la responsabilidad de cuando criamos un hijo, cuando traemos un hijo al mundo, tenemos que procurar que se desarrolle en la mayor naturalidad posible. La naturalidad nos va a llevar a no olvidarnos que somos seres humanos. Eso, lo más importante. Entonces, cuando tenemos hijos, nuestra agenda cambia. Y tenemos que ser conscientes de que al cambiar nuestra agenda, así como hoy tenemos la necesidad de tener un celular, y hoy todos tenemos un celular, creo, el 95% de la población tiene un celular, ¿no? Por más que sea de marca, no de marca, ¿no? De cualquiera de las... Todos tenemos un celular a la mano ahorita, ¿no? Entonces ya lo vemos como una necesidad el teléfono, ¿verdad? Que las habilidades sociales se vuelvan también una necesidad hacia el desarrollo del futuro. Porque si no, estas generaciones que vienen definitivamente van a ser generaciones muy conflictuadas entre ellos mismos de poder solucionar problemas. Va a llegar mucho más el individualismo, el egoísmo, ¿no? Sociedades más cerradas, poco aperturadas y menos tolerantes.
Y claro, el hecho por ejemplo, cuando el niño se integra al nido y va a hacer uso de estas interacciones, de este intercambio con otros niños, pero también viene la parte en que lo molestaron, le quitaron, se enojó, no quiero que llore. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser bueno el hecho de que si no el niño pelea mucho con el niño, mejor que lo distancie, que no se junte, y si se puede que lo cambie de aula, ¿no? ¿Hasta qué punto es bueno evitarle al niño este tipo de situaciones que se dan en la realidad, ¿no? En realidad yo siempre digo que no hay que evitarlas, ¿no? No hay que evitarlas porque si nosotros estimulamos a través de las habilidades sociales el tema de las emociones, porque también implica emociones. Entonces, si el niño aprende a entender a otro niño que está molesto, que está triste, que está enojado, que está frustrado. Tenemos niños de 5 años que nos dicen la palabra, estoy frustrado, ¿no? Sí, es increíble cómo ellos aprenden, ¿no? Entonces, cuando un niño entiende esto, puede comprender y esto nos desarrolla empatía. Y si el niño lo va a sentir, empieza a entender lo que es el proceso del autocontrol en la gestión de su propia emoción. Mucho mejor si un adulto lo orienta, ¿no? Mira, lo que estás sintiendo se llama enojo. ¿Y cómo podemos controlar el enojo? Entiendo por qué estás enojado. Valorar su enojo también. Esto desarrolla las habilidades sociales. Porque si estoy ayudando al niño a trabajar justamente el entendimiento de su emoción, a través de una emoción que tal vez no le guste, ¿no? Estoy siendo empático con él. ¿Y él qué va a hacer con el otro? Lo mismo, porque los niños aprenden a través de lo que es copia y pega. Los niños aprenden a través de la imitación. Por eso es importante que las habilidades sociales se den a mayor cantidad. ¿Por qué? Porque ellos aprenden a través de la observación. Los niños aprenden lo que se llama el lenguaje implícito, no el explícito. Ejemplo, cuando un niño juega y se integra a otro, el niño que está ya jugando no le dice al niño nuevo, oye, las reglas del juego son estas. No. Los niños tienen una facilidad de observar y entender los lenguajes implícitos que le permiten ver cómo es el juego e ingresar a un juego con facilidad sin ser rechazado. Pero necesita observar y estar ahí, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros niños que son tímidos, ¿no? Que de pronto van a una fiesta o llegan los primos y como que empieza a guardar sus cosas porque no quiere compartirlas o no quiere hablar con esos niños nuevos que han venido y notamos que hay una timidez? ¿Cómo podríamos hacer ahí? Es importante que el adulto le haga saber al niño que lo que siente es correcto. Primero, o sea, validar la timidez es algo que a veces no hacemos. Y es importante aceptar que hay personas que pueden ser más extrovertidas y hay personas que pueden ser introvertidas. Entender que en el mundo infantil el ser intro o el ser extro también es importante y es bueno. Entonces, al tímido se le valida. Entiendo que sientas vergüenza o te sientas un poco cohibido de no querer interactuar. Esa comunicación que ya estamos haciendo con el niño, que se siente en ese momento intimidado por alguna situación social, lo estamos invitando nuevamente al mismo sistema. Validar quién es él, cómo es él, para gestionarse a sí mismo. ¿Qué te parece si te doy ideas de cómo interactuar? Y si le preguntas su nombre, y si le preguntas dónde vive, y si le prestas por ahí tu juguete, o si solo se lo muestras, esas opciones que le damos al niño, el niño ya está procesando cómo poder gestionarse e interactuar con otras personas y estás ayudándolo a afrontar la timidez. Esas son habilidades sociales, desde el punto de la infancia. Y cuando esto lo manejamos desde la infancia y lo entrenamos, definitivamente cuando llegamos a la vida adulta, podemos tener mejor relaciones sociales entre los adultos. Porque hoy en día vemos pues que trae grandes dificultades cuando están en un centro de labores, sin irnos muy lejos, ya estando en la vida adulta. Vemos que es complicado en una organización que puedan trabajar, por ejemplo, todas mujeres y que puedan coordinar, y uno dice, bueno, qué bonito, y todas son mujeres y van a poder coordinar bien, pero resulta que se enoja porque alguien no sonrió con ella, porque no la saludó, o porque a una sí le dio un abrazo fuerte y a la otra no la abrazó. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, qué complicada es la vida cuando no trabajamos esto de las buenas relaciones, ¿no? Es por eso que es importante trabajarlo desde la infancia. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos que todo lo que aprendemos de niños se va a repercutir en la vida adulta. La adolescencia en sí es una etapa y la juventud es una etapa de formación de identidad, pero no necesariamente te va a poner todas las bases y los cimientos que botamos en la adultez, que se reflejan ahí. ¿Dónde se reflejan? Las que arrastramos desde la niñez. Por eso que cuando a veces nosotros formamos relaciones interpersonales, ya sea de pareja o laborales, salen ahí nuestras, ¿no?
nuestras características típicas con las que vinimos desde el día que nacimos, ¿no? Como parte de nuestro temperamento. Entonces, es importante trabajarlas desde la infancia. Y mayor aún, ¿por qué? Porque estamos en un mundo tecnológico, donde las habilidades sociales o la forma de socialización ha variado. Ya no hay ese contacto, ¿no? La parte sensorial para un niño cuando busca información en la socialización es muy importante. El contacto de la chapada, el contacto del abrazo, el contacto de la caída, el contacto de la risa, incluso hasta los olores que podemos percibir de un compañero, de un amiguito. Todas esas cosas nos generan información y desarrollan las habilidades sociales. Ese contacto visual, ¿no? Que te mire cuando realizas. Oye, de verdad, muy agradecida contigo por estar con nosotros y darnos todas estas pautas que estoy muy segura son de mucha utilidad. Segunditos para que te despidas. Agradezco mucho la invitación y bueno, nosotros trabajamos más que todo la concientización. Es importante empezar a criar a nuestros hijos teniendo en cuenta la importancia de las habilidades sociales para su futuro y sobre todo educar desde el corazón. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, hasta otra próxima oportunidad entonces. A ti muchísimas gracias, queridos amigos. Ahora nos vamos con un video sobre el Día de la Concientización sobre el Autismo. Actualmente el Centro TEA es un centro especializado básicamente en la atención de todos los pacientes con trastorno del espectro autista. Esto, digamos, tiene un alcance nacional. En realidad vienen pacientes que son referidos de varias regiones del país y nuestro objetivo principal es brindar estándares adecuados de atención. Es complejo encontrar una oferta ambulatoria adecuada para esta especialidad en particular por la poca oferta de servicios que hay, y nuestra principal misión en este momento es garantizar un estándar de calidad adecuado, ¿no? Y tiene que ver con el tema de cuán preparados estamos como país. Esta es una patología es un trastorno que se hace sumamente visible a raíz de la pandemia realmente. Previamente a la pandemia no teníamos conciencia de la magnitud que tenía la presencia, la prevalencia del trastorno del espectro autista, y hoy nos damos cuenta de que hay enormes brechas en el sector educativo, en el sector asistencial incluso, en donde todavía no tenemos una capacidad instalada suficiente para atender la inmensa cantidad de pacientes. Niños con trastorno del espectro autista son niños que tienen dificultades para socializar y también en algunos campos de la conducta, pero eso no los hace ni menos ni más que otros niños. Ellos pueden aprender y pueden adaptarse muy bien al ambiente, orientándoles tempranamente con terapias y apoyándolos. Realmente estamos hablando acá en el ámbito del país. Los especialistas en el campo de la neurología, neuropediatría y psiquiatría que se dedican a ver el aspecto del trastorno del espectro autista son pocos en realidad. Y uno de ellos, por ejemplo, cuando hablamos de los colegas, los neuropediatras, ellos son aproximadamente entre menos de 100 a 80 acá en el Perú actualmente, ¿no? Y neurólogos que muy pocos se dedican a la parte de ver el trastorno del espectro autista, y también los psiquiatras infantiles que también ven este aspecto. Lo primero es entender que los niños con trastorno del espectro autista son niños que en cualquier momento, estándose tranquilos, pueden cambiar su conducta, pero por eso es saberlos entender, comprender, porque muchos de ellos tienen afectación del lenguaje, y es ahí donde llegan estos problemas, que les cuesta cuando quieren algo y como no saben decirlo, se frustran rápidamente. Entonces siempre es entenderlos desde muy pequeños, tratar de llevarles las terapias adecuadamente y tempranamente para que estos casos no se vean muy comúnmente. Y ahora nos vamos a una pausa comercial y volvemos.